Buenas noches, amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Le doy la a cada una de ustedes a estar conmigo en esta transmisión de Vasijas de Honra del servicio de damas. Ha sido, verdad, un tiempo tan rápido que ha pasado el tiempo, verdad. Apenas hace 15 días, verdad, que verdad el servicio de vasijas porque pues tuvimos una transmisión, verdad, con nuestros hermanos de la iglesia Tecate, con mi hermana Rosita y mi hermano Francisco, que el Señor me los bendiga si es que me están mirando, pero fue de gran bendición haber tenido esa transmisión, verdad, porque básicamente fue, verdad, temas familiares también muy, muy bonitos, muy hermosos. Les doy la cordial bienvenida a cada una de ustedes. Para las que no me conocen, mi nombre es María García, soy esposa del pastor David García. Ministramos la iglesia El Renuevo Ministerios de Benecer aquí en la ciudad de Hillsboro, Oregon. Quisiera rápidamente entrar en algún tipo de información que les quiero mencionar. La iglesia tiene sus servicios, ¿verdad? Empezando por los domingos a las 3 de la tarde, servicios presenciales, a donde tenemos todas las medidas de seguridad para protegernos unos a otros, ¿verdad? Empezamos a las 3 de la tarde y los días lunes hay discipulado, pero ese no se transmite por las redes, ese lo tenemos aquí, ahora sí que en casa. Los días martes tenemos el servicio de oración a las 7 de la noche. Y puede mandar sus peticiones de oración, ahora sí que háganos parte de sus necesidades. También quiero mencionar de que los días jueves tenemos, verdad, verdad, un miércoles, un jueves sí, un jueves no, la transmisión de Vasijas de Honra. Así que ha sido de mucha bendición el poder tener esta transmisión que por cierto ya van a cumplir creo que 2 años, si no es que me equivoco, no sé si alguien me puede dar por ahí el dato, los que están ahí en el sonido. Sí, 2 años, para la gloria del Señor. Y los días viernes tenemos el servicio familiar, si Dios mediante, mañana con el favor del Señor estaremos también con la transmisión del servicio familiar a las 8 de la noche. Y los días, pues creo que los días sábados lo tenemos ahora sí que todavía pues puesto por lo de ensayo de alabanza, pero más adelante voy a estar dando más información de eso. Creo que todos conocemos un poquito acerca de, a ver, permítame tantito, que no sé qué me apareció aquí. Ajá. Tenemos las redes sociales, ahí están apareciendo en la pantalla. Ustedes pueden incluso ir a la página principal, ahí van a estar todas las actividades de la iglesia, todas las direcciones de las redes sociales. Y pues quería hacer hincapié, ¿verdad?, en la aplicación de YouTube. Quisiera que nos apoyaran en poder suscribirse por los algoritmos que tiene YouTube, ¿verdad?, que quiere cierta cantidad de suscriptores. El propósito de esto es para poder transmitir también por esa red social en vivo. Así que les comparto esto para que ustedes nos puedan apoyar. Ahí suscríbanse y compartan el video si son tan amables. Y pues creo que de mensajes o de ahora sí que de compartir algún tipo de información, creo que parece que eso es todo, pero quiero mencionar también de que pronto vamos a estar dando algunas informaciones. El domingo más que todo se va a dar algún tipo de información. Ahorita no se las puedo compartir, pero el domingo sí vamos a tener una información nueva para todos mis hermanos que se congregan aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar, hermanas amadas, así que les pido que me acompañen a orar para poder compartir este tema tan importante que ha sido, primeramente, que verdad el Señor le habla a uno primero a su corazón, a uno, verdad, Él lo ministra a uno de la importancia, verdad, que tiene este tema. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu benevolencia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu misericordia ha sido fiel con nosotras y con cada uno de nosotros, Señor, que creemos en ti.
Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora glorifícate en esta enseñanza, en este consejo de tu palabra, en este principio de tu palabra, mi Señor. Señor, derrama sobre mí tu unción, Señor, que pueda, Señor, transmitir esta palabra, Señor, con denuedo, Padre, y se pueda entender de lo que tú, Señor, quieres transmitir a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, que seas tú el que hable, el que dirija, el que tome el control de este momento, Padre. En el nombre de Jesús, desautorizo, anulo todo plan del enemigo, todo aquello que quiera impedir el fluir de esta enseñanza de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, desde ya recibe toda la gloria y toda la honra para siempre. Amén y amén. Bueno, hermanas amadas, pues ha sido de mucha bendición el poder traerles este tema, aunque la verdad les diré que pues pasaron casi como dos jueves, se podría decir, de 2 transmisiones que no se dieron, ¿verdad? Porque tuvimos nuestros invitados especiales, que la verdad fue de mucha bendición. Hoy les traigo un tema que el Señor ha estado hablando mucho a mi corazón y quería enseñarles este tema. Y se llama una vida consagrada. Entonces, muchas veces nos quedamos pensando en el cual hasta qué punto nosotros, ¿verdad?, llevamos una vida consagrada al Señor. Hasta sí se puede decir hasta qué punto hemos podido llevar nuestra vida consagrada al Señor, o esa entrega que debemos de tener hacia Él, porque muchas veces, ¿verdad?, con los afanes de la vida, con las cosas, las preocupaciones y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, muchas veces esa vida consagrada que se debería, ¿verdad?, de estar persistiendo, muchas veces se queda a medias, como decir, se queda como incompleta porque no llevamos ese caminar persistente. Pero ahorita vamos a entrar más en detalle. Dice, yo les quisiera aquí leerles algo rápidamente, pero para entrar en contexto con lo que les quiero decir. Y esto está en Romanos 12:1. Si ustedes me pueden acompañar, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el 2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos escuchado mucho estos pasajes, yo creo que son muy conocidos, los hemos oído varias veces incluso por nuestros propios pastores, y desde que tenemos uso, desde que nos convertimos al Señor, esos pasajes han resonado tanto en el corazón de los siervos al transmitirlo al pueblo del Señor, porque el deseo de Dios es de que todos, a la manera que ya nos bautizamos, empezamos nuestro proceso de regeneración, pero ahí no se queda todo ese proceso, sino que el Señor nos insta a que llevemos una vida consagrada a Él. Estos pasajes realmente hablan básicamente en que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser se ha dedicado a Él. Y ahorita esta dedicación es la base de lo que Pablo explica en su palabra, en la palabra de Dios. Dice, ¿cuál es esta verdadera dedicación? Porque la verdadera dedicación de dar nuestra vida en consagración a Él, ¿verdad?, es de dar nuestro cuerpo, dar nuestros miembros. Y antes, ¿verdad?, como les explicaba, antes de creer en Cristo, usamos nuestro cuerpo para cometer toda clase de pecado. Antes de que no conocíamos al Señor, estábamos dados a cometer actos ilícitos, pero no teníamos al Señor.
no teníamos, nosotros no teníamos en cuenta si estábamos haciendo bien o mal. Pecábamos deliberadamente, porque todavía no había dentro de nosotros no había una vida en Cristo todavía. Entonces, pero ahora que pertenecemos a Dios, debemos usar nuestro cuerpo, ¿verdad?, para la gloria de Él. El cuerpo del creyente, ¿verdad, hermanos? Es este templo que tenemos. No es de nosotros este cuerpo. Aunque la gente diga, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, porque se escuchan ese tipo de expresiones, gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Dice, no, pues si ese es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Definitivamente ese cuerpo no es de la persona, es del Señor. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿verdad? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso lo dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Entonces, definitivamente este cuerpo no nos pertenece. Es templo y morada del Espíritu Santo. Dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios. Y por eso muchas veces cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque nosotros que ya conocemos al Señor, sí se nos insta a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, sabed hacer lo bueno y no lo hacéis, te es pecado. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario y la verdad sí contristamos al Espíritu de Dios. Dice en Romanos 8:9, dice, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, mas vosotros no vivís o no vives según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren lo que está diciendo esta palabra. O sea, más claro no puede estar, porque realmente cuando nosotros fuimos bautizados, cuando aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Y fuimos bautizados, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y habitan dentro de nosotros. Pero aquí lo dice, si es que el Espíritu mora en vosotros, el Espíritu, si es que mora el Espíritu, como dando a entender, ¿verdad? Que estemos seguros de que tenemos dentro de nosotros al Señor, hay gente que tiene duda muchas veces, ¿verdad? Que como no se le ha abierto el entendimiento de la palabra del Señor, muchas veces llegan a la iglesia, pero no, a un niño recién convertido, ¿verdad? Hay que estarlo instruyendo, ¿verdad? En la palabra del Señor, para que vaya comprendiendo y que el Señor vaya abriendo sus ojos espirituales para que pueda tener esa regeneración definitivamente en todo su ser y pueda llegar a una consagración, porque nosotros no nos podemos quedar solamente en una regeneración, en regenerarnos. Tenemos que seguir el proceso de una consagración de nuestras vidas, de nuestras almas. Así que en Filipenses 1:20 al 21 dice, es nuestro privilegio glorificar a Cristo en nuestro cuerpo y magnificar a Cristo con nuestro cuerpo. O sea, que es un privilegio en glorificar al Señor en nuestro cuerpo, pero con una mente renovada, con entendimiento, con lo que estás haciendo, con la conciencia realmente de lo que estamos haciendo, que estamos alabando, estamos glorificando a un Dios vivo. Y fíjense que también en Filipenses dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Fíjense, hermanos, que cuando, ¿verdad? En este pasaje que acabamos de leer, dice que realmente en Romanos lo que nos menciona, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire cómo Pablo menciona aquí, me llama tanto la atención, porque dice acá en la palabra, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo, en mi cuerpo, dice, por vida o por muerte.
porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a todo eso, morir, dejarlo darle a todo al Señor, entregarlo todo a Él, entregarle todo al Señor. Es así como nosotros podemos entender de que Dios es el que dirige nuestras vidas. En Filipenses también dice, en Filipenses 1:20, dice, así como Cristo tuvo que llevar sobre sí mismo un cuerpo para cumplir la voluntad de su Padre sobre la tierra, así mismo, ¿verdad? Debemos ceder a nuestros cuerpos a Cristo. Debemos ceder este cuerpo a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a todo lo que porque realmente, hermanos, cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor quiere que le hagamos un culto, vengamos todo el tiempo con nuestro culto racional, realmente en una entrega completa al Señor, como Él ya se entregó como sacrificio vivo, ya se entregó Él es el verdadero ejemplo de un sacrificio vivo. Ahora nosotros, como parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, también tenemos que morir, así como morir a todo eso para podernos presentar vivos, ahora sí, un sacrificio vivo agradable al Señor. Dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se puede imaginar que nosotros ya debemos presentar ya nuestros cuerpos muertos al pecado. Ya nosotros no podemos estar vivificando obras muertas del pasado, ya de eso que ya debemos, como dice la palabra, despojados de la vana manera de vivir que heredamos de vuestros padres. Pero antes de seguir, quisiera presentarles lo que significa, lo que es una consagración, lo que significa consagración, mejor dicho. Dice que es propiamente, no sé leer mucho el hebreo, pero viene del hebreo 51:45, ¿verdad? Y se pronuncia la palabra necer. Y propiamente dice que es algo puesto aparte, es decir, abstractamente dedicación de un sacerdote o un nazareo. Por lo tanto, concretamente, mechones sin cortar, esa es la definición. También por implicación una corona, específicamente de la realeza, consagración, corona, cabello, separación. Pero me llama tanto la atención porque dice aquí separación, es algo que verdad que cuando uno busca la consagración, en el sentido de que, mire, porque esto no es impuesto, Dios no te va a obligar a que te consagres, Él no te va a obligar, esto es voluntario y por amor, el que uno pueda dedicar su vida completamente a Dios y vivir para Él, porque hoy en día estamos viendo y vemos al tiempo que estamos ahorita en esta situación, que se ven tantas cosas de guerras y de tantas cosas que está pasando el mundo, mucha gente se turba en su corazón y como dice la palabra, porque se ha aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y muchas veces ya no van a querer buscar esa consagración porque piensan que sabiendo que realmente en la palabra dice que esto es principio de dolores, ¿verdad? Que estas cosas van a suceder, pero para algunos que no están todavía en la palabra, que no han tenido esa perseverancia, probablemente no van a entender las cosas que están pasando en este mundo. Pero sí me llama tanto la atención la palabra separación. El Señor quiere que nosotros nos separemos, pero para Él, nos separemos, que estemos, como decir, que nos separemos del pecado, pero que nos ¿verdad?, nos hagamos uno con Cristo, en Él podamos estar caminando sobre sus pisadas. Aleluya. Miren,
ahora tengo una definición para más aclaración con esto de la palabra consagración. Dice: para conocer a fondo el término que ahora nos ocupa, es necesario proceder a descubrir su origen o etimológico. En este caso podemos exponer que se trata de una palabra que se deriva del latín. Exactamente, es fruto de la suma de varios componentes de dicha lengua. El prefijo con, que puede traducirse como junto, el adjetivo sacro, que es sinónimo de sagrado, la terminación are, que se usa para indicar el infinitivo de un verbo, y el sufijo sion, que emplea para establecer acción y efecto. Entonces, viene como ¿verdad? En partes, como decir consagra y luego sion. Y aquí me llama mucho la atención porque en la palabra, en el sufijo sion, viene hablando que es una acción, un efecto. O sea, la consagración no nada más es como decir es un nombre y ya, lleva una acción. La consagración es que uno se aparte del mal y uno se consagre, se dedique a Dios completamente. Buscar la santidad, ¿verdad? Como dice su palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es importante que nosotros podamos entender de que Dios nos está llamando a la consagración. Permítame. ¿Verdad? Quiero rápidamente entrar porque no he entrado ni en la introducción, pero digo, en estos tiempos, en la vida de todo creyente genuino del Señor, ¿verdad? Surge mucho en el corazón de las personas ¿qué es consagración? ¿Qué es consagración? Y muchos tienen diferentes conceptos, ¿verdad? No digamos conceptos, pero sus definiciones, cada quien, ¿verdad?, tiene su manera de decirlo, debido a que el Señor continuamente, ¿verdad?, por su palabra nos llama a lo mismo, a la consagración. Utilizando poderosos, ¿verdad? Usa los ministerios establecidos que el Señor ya dejó, ¿verdad? Para que llegue a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Ha dejado los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, y todo para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque definitivamente de todos ellos, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a ese conocimiento, a esa realidad de lo que Dios dejó en su palabra, que todos lleguemos a esa estatura. Necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser establecidos. Amén. Entonces dice, las respuestas más yo puse aquí, las respuestas más generales que se suelen decir dentro del pueblo del Señor, el decir la consagración, muchas personas o mucho pueblo del Señor dice apartarse para Dios. Otros pueden decir amar a Dios de tal manera que no se peca. Bueno, eso es lo que tienen sus conceptos. Estar muy activo en la obra del Señor, y automáticamente se es consagrado. Son conceptos que no es un concepto claro, ¿verdad? Pero tienen su manera de pensar de que alguien que puede estar muy activo en la iglesia está consagrado a Dios, y no necesariamente, porque alguien puede estar haciendo un trabajo tal vez en la iglesia, pero su corazón no está entregado completamente a Dios, sino que lo está haciendo tal vez para que otros lo miren o para ganar ciertos méritos. Y en esta clase de la consagración va mucho más allá, porque el Señor lo que quiere de nosotros es una vida completamente a Él, una vida completamente apartada para Él, una vida en la cual nosotros tengamos como un estilo de vida, se podría decir de alguna manera, porque a la misma vez nos estamos preparando para el encuentro con el amado.
cada día que nos vamos consagrando al Señor, vamos como subiendo en peldaños, ¿verdad? Pero si nosotros nos quedamos en un estándar de nada más de conocimiento y no de búsqueda, pues no vamos a ir creciendo más, porque no es fácil. Probablemente alguien me va a decir, hermana, pero el consagrarse a Dios, ¿qué implica? El consagrar mi vida, ¿qué me va a traer de beneficio? Pues mucho, te va a traer mucho beneficio a tu vida. Va a traerte mucho beneficio a tu vida, porque a la misma vez vas a estar conociendo más en la que es la voluntad del Señor. Vas a estar inquiriendo mucho más en su presencia, pero ahorita voy a entrar en otros puntos que quiero establecer para que me pueda dar más a entender con esto. Ok, también se nos amonesta, ¿verdad? También se nos amonesta la frase cuando no sé si alguien le ha dicho, conságrate al Señor. Cuando dicen, ya conságrate al Señor, ya no andes así, para acá y para allá, como las olas del mar, para acá y para allá. Uno le dice que no tiene estabilidad. Una persona que no está consagrada no tiene estabilidad. No tiene la estabilidad en el Señor. Una persona que no está consagrada no tiene la visión del Señor. La visión del Señor no la tiene. Entonces, esas son frases que se escuchan cuando alguien le dice, ya conságrate al Señor, pero es cuando uno ve a una vida que no es constante, a una vida que no persevera, a una vida que no busca al Señor. Entonces se escuchan ese tipo de frases, ya conságrate al Señor. Pero el asunto es que no se tiene totalmente claro qué es verdaderamente lo que significa la consagración a un Dios vivo y santo, que es nuestro Dios, y que es poderoso, y que es grande en misericordia. Muchas veces se tiene muchas veces erróneamente el concepto. La consagración es muy importante porque es la parte que a nosotros nos corresponde realizar en el Señor, y el Señor es el que santifica. Pues sin santidad, ¿verdad? Como lo dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Así que de parte del Señor, como dice Primera de Tesalonicenses, dice, de parte del Señor hemos sido llamados a la santificación. Para poder llegar a una consagración, debemos de verdad debemos atender al llamado a la santificación, porque de esa manera que nos vamos santificando, nos vamos consagrando más al Señor, nos vamos siendo más dedicados al Señor. Y pues a muchas veces, ¿verdad? Alguien una vez me dijo, pero ¿quién puede permanecer en santificación que muchas veces de repente uno ya no está, pasa algo inesperado y como que te sale el otro yo? Digo, bueno, porque no has rendido probablemente todavía esas áreas que están ahí muchas veces ocultas y que no las has podido rendir muchas veces, y que tarde que temprano van a aflorar en un momento determinado. Por poner un ejemplo, yo no sé a quiénes de ustedes los han ¿cómo se dice esa palabra? Cuando no rechazan, pero cuando que hay un espíritu ¿cómo se llama? De racismo, los han discriminado, esa es la palabra. ¿Cuántas veces alguno de ustedes los han discriminado? Tal vez por la raza, a veces por el idioma, a veces por la vestimenta o la posición social. ¿Cuántas veces no se ha dicho? Y muchas veces hasta en la propia familia. Es bien triste cuando escuchas gente que te dice, es que mi familia me desprecia, es que mi familia me margina, me discrimina. Y es muy, pero muy triste escuchar que de la propia familia haya ese tipo de situaciones, y en un momento de que la persona se quiere santificar, se quiere consagrar, y de repente está en ese proceso de consagración al Señor, y como que de la nada pasara, que de momento pasa una situación así, y le aflora en su cuerpo ese momento de cólera, de molestia, de soltar una palabra probablemente que no es correcta,
Y es ahí donde, ¿verdad?, no tenemos el dominio propio en nosotros, cuando muchas veces hay ese tipo de cosas. Pero si uno viene al Señor, una vez alguien me dijo, pero entonces tengo que volver a rededicarme de nuevo o a consagrarme de nuevo. Lo que tienes que hacer es venir a los pies del Señor, pedir perdón y volver a levantarte. No te puedes quedar ahí. Ya una vez que identificaste qué es lo que te hizo caer, tú vas a decir, yo tengo esto, yo necesito entregarlo, necesito despojarme de eso. Y en ese momento se van haciendo más visibles todo lo que está todavía en nuestras áreas, en estas concupiscencias, que definitivamente, ¿verdad?, pues vamos a seguir batallando hasta que venga el Señor, ¿verdad? Pero es importante que haya un dominio propio en nosotros. Entonces, es importante que, ¿verdad?, nosotros también sepamos perdonar y no llevarnos esos resentimientos en el corazón, porque una vez que se empiezan a hacer, ¿verdad?, como dice la palabra, que una raíz de amargura, ¿verdad?, viene a contaminar a muchos, porque definitivamente no podemos vivir con ese tipo de situaciones en nuestro corazón. Tenemos que perdonar, muchas veces, no muchito, pero tenemos que hacerlo, lo debemos hacer de todo corazón y no mencionar ese dicho que, bueno, yo la verdad no estoy muy de acuerdo cuando escucho esas que dice, ese tipo de expresiones que dicen, yo perdono pero no olvido, pero digo, bueno, entonces, si el Señor se llevó nuestro pecado, lo dice la palabra que todos nuestros pecados los arrojó al fondo del mar. Ya no se acuerda, Él dice que ya no se acuerda. El mejor ejemplo lo tenemos de parte del Señor. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar y olvidar lo que nos hicieron y perdonar y dejar ir todo eso? Porque es una raíz que se va corcomiendo y no es bueno tener eso. Así que bueno, era nomás para dar un ejemplo de verdad que cuando una persona está en ese proceso de estarse santificando ante el Señor, y que de la noche a la mañana no va a venir que rápidamente tú vas a estar totalmente consagrado y todo. No, estamos en un proceso en el cual vamos todos en esa búsqueda a través de la palabra, a través de la oración, la búsqueda. Pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros entreguemos todas nuestras áreas al Señor en un sacrificio vivo, agradable. Entonces, de esa manera el Señor se agradaría de nosotros. Amén. En Efesios 3:16 dice la palabra, la cual opera en nosotros por el poder que llevamos dentro, que es nuestra guía y consolador, nuestro, ¿verdad?, nuestro querido compañero, ¿verdad?, aleluya, Espíritu Santo. Él es el que esta es una obra que hace el Espíritu Santo, hermano. La consagración no es algo que va a ser de tu propia fuerza de voluntad. Eso no, olvídate que eso va a ser por fuerza de voluntad, porque con vuestras propias fuerzas esto no es así, hermano, no es por fuerza, es por la misericordia y la pura ayuda del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, el que vamos a llegar a conseguir esa consagración que el Señor requiere de nosotros para que podamos agradarle y para estarlo esperando con esa ansiedad de que venga pronto por su pueblo a recogerlo, ¿verdad? Mire lo que dice Hebreos 12:14, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso se lo mencionaba porque muchos mucha gente hoy no está en paz. Mucha gente hoy no tiene la paz del Señor, están preocupados. Me da mucha pena que a veces recibo mensajes de gente que me dice, pero ahora que hay que necesitar, ¿verdad? Almacenar comida, ¿qué va a pasar? Que Estados Unidos van a empezar, de por sí ya están subiendo los precios, ya están subiendo los precios de la gasolina y se empiezan a ver tantas cosas. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Nosotros estamos en las manos de Dios y eso no nos debe de impedir, ¿verdad?, de que nuestra consagración a Dios se turbe, se estanque. Nosotros tenemos que seguir en esa búsqueda, ¿verdad?, en buscar esa consagración totalmente a nuestro Dios. Me quedo pensando, ¿verdad, hermanos, que cómo es que Abraham, ¿verdad?, Isaac, ¿verdad?, lo llevó, ¿verdad?, a presentarlo, ¿verdad?, como un sacrificio
obedeciendo al Señor, llevándolo, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, ¿verdad? Aunque después el Señor presentó, ¿verdad? La ofrenda, ¿verdad? Él proveyó para el sacrificio y, ¿verdad? Y después que se bajó, ¿verdad? Isaac de ahí del holocausto, ¿verdad? Pues siempre fue, ¿verdad? Un sacrificio vivo, porque por obediencia que él hizo, aunque el Señor proveyó, ¿verdad? El animal para ese momento. Pero miren, el mejor ejemplo que tenemos, lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo, que Él se dio, ¿verdad? Dice la palabra, como sacrificio vivo. Y eso es por eso que el Señor quiere que nosotros crucifiquemos, ¿verdad? Toda esta carnalidad, todas estas cosas que, ¿verdad?, nos impiden a llegar a un verdadero sacrificio. Necesitamos dejar todo eso en ese que se queme todo para que nosotros puedan, ¿verdad? Hay veces que no nos va a gustar mucho, ¿verdad? Cuando muchas veces, ¿verdad? El Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, cuando no queremos muchas veces despojarnos de las áreas que tenemos que dejarlas. Me recordaba ahorita una profecía que hubo hoy en la escuela de pastores. Decía: hijo mío, entrégame lo que te está estorbando, entrégamelo, ya entrégamelo, porque yo nomás lo estoy parafraseando porque no me recuerdo bien todo, pero más o menos dijo eso, de que le entregara eso, porque si no, de otra manera, él va a usar su método que él tiene, dando a entender, y muchas veces, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Los tratos del Señor, mejor por las buenas, ¿verdad? Hay que entregar todas esas áreas, todo eso, porque de otra manera, pues viene muchas veces el trato del Señor a nosotros, y que realmente, ¿verdad?, es bueno, porque hace que saquemos todo lo que tenemos escondido por ahí, todo oculto en nosotros, y mejor saque todo eso, ¿verdad? Pero qué mejor es reconocer ante el Señor las cosas que nos impiden llegar a esa consagración, porque muchas veces son cosas que ni siquiera a veces las queremos reconocer. Son cosas, por ejemplo, muchas veces idolatramos tantas cosas, y dice el Señor que el primer lugar lo tiene que tener el Señor, es nuestro Dios el primer lugar que debemos tener, al Señor. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:7, dice: porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Fíjese que no nos ha llamado a que estemos a esa impureza. No, nos está llamando a la santificación, a que nos podamos, ¿verdad?, despojar de todo esto, ya no vivir conforme a la vieja vida que teníamos antes, sino entender de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y poder caminar en su santidad, hermanos, porque ya de por sí que está el Señor tan cerca. Está tan cerca nuestro Dios, y el que lo tenga por tardanza, pues, ¿verdad? Definitivamente, pues, qué triste, pero nosotros no debemos tener por tardanza al Señor. Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?, el Señor se va a presentar. Tenemos que tener en cuenta de que eso se va a dar, hermanos. Tarde que temprano se va a dar. Alguna vez alguien me dijo a mí: pero es que se viene diciendo mucho, desde hace mucho tiempo, que el Señor viene y no viene. Pues no lo tengas por tardanza, porque mejor consagra tu vida, porque la vida no la tiene uno comprada. ¿Cómo te vas a presentar ante el Señor? ¿Cómo te va a si pues, verdad, el Señor te quiere llevar por la vía terrenal, pero que vaya uno ya, verdad, preparado, no a las últimas, verdad, andarse poniendo en paz con todos, porque muchas veces se escucha, ¿verdad? Muchas veces cuando alguien ya se quiere poner a las últimas, ¿verdad? Es mejor estar preparados, ¿verdad? Estar bien con el Señor, ponerse a cuentas bien con el Señor, hacer las cosas que nos ha mandado en su propósito, lo cual Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, que teníamos que desempeñar en esta tierra. Pero se imagina, si nosotros, ¿verdad?, con todas las cosas que pasan, que nos agobian, nos encerramos a nosotros mismos, no queremos muchas veces ni tocar el tema de las cosas. Tenemos situaciones que ni siquiera a nuestro pastor le queremos contar, a nuestros pastores, porque ¿qué van a pensar de nosotros? Nadie, a veces, pues, por ejemplo, la administración, ¿verdad?, que es parte también, que es un proceso también para llevarnos a una consagración.
no quieren hacer ese tipo de, ¿verdad?, de acto. No quieren expresar, ¿verdad?, lo que les está molestando. Y mucha gente vive así. Desafortunadamente mucha gente vive así porque no quieren despojarse de eso. Se han acostumbrado tanto a esa manera de vivir, pero Dios no quiere esa. Dios no quiere que vivamos una vida mediocre. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos una vida de que nos lleve de gloria en gloria en gloria. Pero cómo nos prepara nuestro Dios para irnos llevando así, en esa búsqueda, en esa entrega, en ese despojarnos de esas áreas de lo que nos está molestando. Como les vuelvo a repetir, esta es obra de Dios. La consagración es obra de Dios. No es obra por nuestras propias fuerzas que diga yo mañana me consagro. Pues es buena decisión si la decides de tu corazón, amén. Pero si la vas a hacer en tus propias fuerzas, es como, por ponerle un ejemplo, la gente que no ha entendido lo que es el ayuno, eso nomás, como decía nuestro apóstol, solamente está aguantando hambre. No está conociendo ni el concepto de lo que significa y solamente está aguantando hambre. Pero cuando uno ya sabe y conoce lo que es eso, uno lo entiende con ojos espirituales, con los ojos de su entendimiento, porque de otra manera no va a dar fruto así. Es por eso que se debe de entender por qué nos debemos consagrar al Señor, por qué debemos hacer que nuestra vida vaya en esa forma de vivir, en un estilo de vida, de ir consagrándonos cada día al Señor. Dice, cabe resaltar que no será de mucho hacer si lo que el Señor labre o haga en nosotros, porque el Señor tiene que ir labrando, ¿verdad?, nuestro corazón para que vaya haciendo lo que Él quiere hacer. Como esto es para el alma, puesto que el espíritu, ¿verdad?, del hombre ya está unido al de Cristo. Ya, ¿verdad?, el espíritu del Señor vive dentro de nosotros. Muchas veces el problema, por así llamarlo, ¿verdad?, o señalarlo, está en nuestra alma, que muchas veces el alma es con la que se batalla, que no se resiste muchas veces, ¿verdad? Dice, no son nuestras muchas obras, ¿verdad? Porque vemos claramente que toda buena obra ha sido previamente preparada por el Señor, ¿verdad? En Efesios 2:10 dice, es el Señor el que obra en nosotros para que hagamos lo bueno con aptitud. O sea, hermano, tiene que haber una aptitud de parte de nosotros para poder hacer ese acto. No puede ser algo que te lo van a imponer. Mire, el pastor, cuando expone su predicación, él da el mensaje. Cada quien va a agarrar su porción. Pero el pastor no va a andar detrás de ti. Conságrate, busca la consagración. No va a andar detrás de ti. Uno tiene que, dice la palabra, si me amáis, dice el Señor, obedeced mis mandamientos. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Hebreos 13:21 dice, puesto que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Fíjese, uno tiene que entender, ¿verdad, hermana? Y hacer caso al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos mal, el Espíritu Santo le empieza, a martillar dentro de uno. Le empieza a martillar dentro de uno y decirle, no estás bien, estás actuando de una manera errónea, estás caminando mal. Y nosotros tenemos que poner atención a lo que el Señor nos habla en su palabra. No debemos hacer caso omiso, hermanas. No debemos hacer caso omiso con lo que Dios ya estableció en su palabra. Dice en Filipenses 2:13, gracias sean dadas a Dios, que es Él quien nos ha llamado y quien lo hará. Él nos ha llamado y Él lo hará, hermana, y solamente por Él es que Él lo va a hacer, por medio de su Espíritu Santo. Por eso qué glorioso que el Espíritu Santo haya sido dejado, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener esa fuerza, para hacer llegar a esa consagración que demanda el Señor de nosotros. Así que, por ejemplo, en Hebreos 13:21 dice, nos haga actos en todo lo bueno para hacer su voluntad. Imagínense, nos hace aptos. ¿Quién los hace? Dios. No nosotros, Dios, el Espíritu Santo de Dios nos hace actos
en todo lo bueno, para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Es por medio de Él, hermanos, por medio de Él. Amén. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas obras? Hacer lo bueno, hacer lo que está para cumplir su buena voluntad. Y así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? De nuestra parte ante el llamado del Señor, sabiendo que todas sus promesas en Él son sí, amén. Y nuestra responsabilidad es obedecer. Esto es en 2 de Corintios 1:20, dice, cuando nos dice la palabra por medio denota un caminar, y la consagración tendrá como fruto el caminar en el Espíritu. Ya una vez que por medio de Él y por medio de su Espíritu Santo es caminar en el Espíritu. La consagración nos lleva a caminar en eso. Ya nosotros no vemos la vida como antes. Nuestros ojos espirituales se abren a las cosas que Dios quiere que miremos. Muchas veces, a veces queremos, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen tan tensas, muchas veces en el hogar o en algún tipo de situación, a veces hay gente que no puede ni discernir, ¿verdad? Que son a veces cosas espirituales, que muchas veces no es la gente, sino que muchas veces el enemigo usa a veces a la gente, desafortunadamente, a veces usa situaciones para que nos hagan tropezar. Y a veces no podemos ni discernir porque no andamos en el Espíritu. No andamos, no conocemos, está cerrado nuestra vista, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero el Señor quiere ¿verdad? Que nosotros pongamos de nuestra parte para poder caminar en el Espíritu. Pero esto es el final, dice, el final es obedecer, y en lo que hay que hacer para obedecer en donde está lo que nos impide vivir la vida de consagración que Dios demanda de nosotros. El Señor no es un Dios injusto que nos pida algo que no podamos dar, porque para ello nos ha dado a Jesucristo y con Él juntamente todas las cosas de la restauración de nuestras almas, ¿verdad? En 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y por tanto también por medio de Él decimos amén. A Dios para su gloria por medio de nuestro Dios. Por ello es vital, ¿verdad, hermanos? Es vital que nuestros pies estén firmes en la roca que es Cristo, y que sepamos, ¿verdad?, sus promesas, sabiendo que Él es poderoso para sostenernos y guardarnos sin caída. Es poderoso para guardarnos sin caída, hermanos. Imagínense caminando ya en el Espíritu del Señor. ¿Verdad? Es importante, como les mencionaba, el hecho de que nos estemos consagrando no quiere decir que no vayamos a llegar a pecar, pero si llegáramos a caer, dice la palabra, pues Él no nos va a dejar tirados, nos va a levantar y nos va a ayudar. El Señor se agrada que vengamos con un corazón contrito y humillado y declaremos, ¿verdad?, ante Él, ¿verdad?, que estamos arrepentidos. Y eso nos levanta, porque nuestro Dios no es un Dios malo, es un Dios bueno, misericordioso. Así que se necesita hacer un cambio de actitud hacia las cosas que nos estorban. Necesitamos hacer un cambio de actitud a las cosas que nos estorban. Si es algo que está impidiendo que, ¿verdad?, por ejemplo, hermanos, llevar una vida de oración, y si es algo que ya tenemos, algo que nos está estorbando, que no nos lleva a ese momento de intimidad con Dios en la oración, es algo que nos está estorbando, por ejemplo, pues con todo, yo entiendo que
que el celular es muy importante, pero si es algo que te está impidiendo, te está quitando eso, pues déjalo por un momento y ve y busca al Señor y ahora sí que ten esa comunión con el Señor. Porque sí son cosas definitivamente que mucha gente se ha vuelto muy adicta, ¿verdad? A esto de los teléfonos, de cosas que en verdad antes no era así la vida. Antes, le digo a mi esposo, teníamos el celular ese que nada más solamente para hacer llamadas. Creo que ni para textos no era, nada más era de esos que son así como frijolitos. Y nadie, pues no sé, conforme ya aumentando la tecnología, pues ya vinieron que con otras cosas pero bueno, en fin, no me voy a meter en ese asunto. Pero el punto es de que despojémonos de esas cosas que nos impiden buscar esa consagración a Dios, porque una de las cosas que definitivamente nosotros para llevar una vida en consagración es la oración, hermanos. Si una persona no tiene oración, no puede estar en consagración, no puede, porque no tiene esa comunión con el Padre, con el Señor. Entonces la oración es muy indispensable. Dice la palabra, orad sin cesar, orad sin cesar, orar en todo tiempo. Dice la palabra, velad y orad, también lo dice, velad y orad. Y sus discípulos también le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Es necesario, el Señor se apartaba para orar, el Señor tomaba su tiempo para orar, tenía sus momentos con su comunión con Dios, con su Padre. Tenía su momento de hablar con el Señor. Entonces nosotros tenemos el mejor ejemplo, pero alguien que nada más quiere pensar que por obras, en el sentido de que piensa que el ir a la iglesia, el hacer un servicio en la iglesia, el hacer un cierto tipo de actividades, eso denota una consagración. No es así. Eso es más de lo que requiere, es una entrega a Dios, totalmente un sacrificio agradable, rindiendo todos nuestros miembros, todo nuestro ser al Señor. También para vivir en una vida de consagración necesitamos tener siempre en vigencia, ¿verdad? No digo vigencia, pero como si algo se va a aspirar, pero como la palabra dice que, ¿verdad? El Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y verdad, dice la palabra también, ¿verdad? Que al Señor hay que agradarlo con nuestra fe, porque no, de otra manera no lo agradamos. Sin fe es imposible agradar al Señor. Muchas veces la fe nos tambalea cuando son situaciones fuertes que a veces dices tú, ¿será que de esta sí la libro? Y el Señor está ahí contigo. Está contigo y muchas veces nos está probando nuestra fe. Nos está probando nuestra fe. Otra de las cosas que, ¿verdad? El Señor demanda para estar en una vida de consagración, ¿verdad? Es el obedecer. Pues yo creo que va todo junto, el poder estar delante del Señor, en obedecer sus mandamientos, en el poder agradarlo con la obediencia, hermanos. No podemos nosotros vivir una vida de desobediencia. Si el Señor dice esto, haz esto. Si el Señor demanda esto, hagamos esto. Pero el Señor estableció su palabra claramente. Y todo lo debemos hacer por amor. Todo hacerlo por amor. Para amar a Cristo es preciso creer lo que dice, ¿verdad? En Juan 4:19. Esto, ¿verdad? Garantiza que podemos amar porque todo el que ama conoce a Dios. Es eso en primera de Juan 4:7. Es preciso conocerle para poder amarle, ¿verdad? Vemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando usted conoció, ¿verdad? Y supo de lo que es su esposa hoy. La amó, ¿verdad? Hermana o hermano, cuando tú conociste a tu esposa, la vistes y ahora que, ¿verdad? La conociste, sabes y la amas. O tu hermana amas a tu esposo porque lo conoces
y ya lo vistes y lo conociste y lo amas, aleluya. Así que el Señor nos conoció desde antes de la preexistencia, Él nos amó primero, imagínense qué tremendo. Así que, amados, debemos amarnos, ¿verdad? Unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. Amén. Así que tenemos que cambiar de actitud, convertirnos al Señor con todas nuestras áreas de nuestra vida, hermanas, con todas nuestras áreas de nuestra vida. Tenemos que cambiar de actitud, creer en el Señor, tiene un propósito para nosotras. Y verdad, es saber que todos sus pensamientos para nosotros son de bien, todos los pensamientos del Señor son de hacernos el bien, que aún siendo llevados verdad, al desierto, lo hará para hablar a nuestro corazón. Aunque nos lleve al desierto, nos va a hablar a nuestro corazón el Señor. Y verdad lo que dice Oseas 2:14, la llevaré al deseo y ahí haré que se enamore de nuevo de mí, dice. Aunque seamos metidos, verdad, en la red, verdad, Él nos va a bendecir, hermanos, nos bendecirá. Sin embargo, verdad, aquí que dice la palabra, aquí en lo que mencionaba en Oseas 2:14, dice, sin embargo, he aquí yo la persuadiré, como decir, yo la convenceré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces en las pruebas, hermanos, es cuando a veces necesitamos tantas veces la fortaleza de nuestro Dios, pero a veces en situaciones así, cuando no llevamos una vida de consagración y vienen las pruebas, hermano, muchas veces, ¿verdad?, lo tiran a uno, se podría decir, porque no estamos cimentados, no hemos llevado una vida, ¿verdad?, dedicada a Dios, no hemos realmente entregado todo nuestro ser al Señor. A lo mejor está a medias, no está completamente a Dios, porque muchas veces creemos que a Dios lo vamos a engañar. No lo engañamos, a Dios no lo engañamos. El Señor sabe todos nuestros pensamientos, lo más profundo, lo que hay dentro de nuestro corazón. Él lo conoce todo lo conoce. Así que lleguemos con Él, abramos nuestro corazón y hablemos con Él todo el tiempo. Y entonces, hermanos, les mencionaba la obediencia, la oración, el tener la fe, el depender de Él, totalmente de Él, hermanas, totalmente de Él, depender, para llevar una vida consagrada a nuestro Dios, estar totalmente dependiendo de Dios, y eso es vivir en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Y una de las que la verdad muchas veces, otras para llevar una vida consagrada, hermanas, muchas veces es el perdonar. Dice la palabra de Dios que si no perdonáis, yo no te puedo perdonar. Muchas veces decimos que hemos perdonado, pero cuando ya se nos presenta la de a de veras, como quien dice, es cuando ahí surgen ciertas cositas, y es que ahí te tienes que dar cuenta que realmente no has perdonado todavía. No has perdonado, y solamente es por encimita, como quien dice, pero no has perdonado. Entonces Dios requiere de nosotros una entrega total de todo nuestro ser, como un sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestro culto racional debe ser en alabanza, en adoración, en obediencia a nuestro Padre Celestial, en todas las cosas que Él nos demanda que hagamos para agradarle, para rendirnos a Él. Llevemos una vida de oración, llevemos una vida en esperanza y en fe, llevemos una vida de obediencia, llevemos una vida dependiendo totalmente de Él, llevemos una vida perdonándonos unos a otros, llevemos esa vida que no nos impida, por muy tremendo lo que nos hayan hecho, perdonemos porque Dios quiere que nosotros perdonemos, porque Él nos perdonó a nosotros. Y tenemos el mejor ejemplo de eso. Pero hoy en el día hay gente en las iglesias que desafortunadamente no pueden llevar una vida de consagración, porque eso les impide el no perdonar. El no perdonar verdaderamente, porque nomás de labios para afuera, pero no del corazón.
no del corazón. Así que, hermanos, tengamos cuidado y hermanas, llevemos una vida de consagración. Y como les vuelvo a repetir, oración, obediencia, dependencia de Él, vivir una vida en fe, perdonar. Y ¿saben otra cosa, hermanas? El dar, el ser compasivos, el poder dar. De esa manera, hermanas, cuando uno se fija en su prójimo y mira la necesidad de su hermano, esas situaciones, ¿verdad?, a uno lo hacen realmente que está uno viviendo la vida que Cristo quiere que vivamos. El poder ver, porque Dios tuvo compasión de nosotros. Desafortunadamente el tiempo ya se me fue. Pero creo que creo que si Dios permite voy a seguir dando este tema, porque creo que va a haber una segunda parte que les quisiera compartir. Tengo todavía mucho que les iba a compartir, pero bueno, el tiempo se me fue y quiero decirles que muchas gracias. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esta transmisión, que el Señor les bendiga mucho. Deseo de todo mi corazón, ¿verdad?, que vivan una vida consagrada al Señor, que sea agradable a su presencia y que podamos estar siempre confiando en la bondad de nuestro Padre Celestial, que con sus brazos abiertos siempre Él nos espera. Ahora sí que ansiosamente, ¿verdad?, nos desea también el Señor. Aleluya. Así que, hermanos, hermanas, que el Señor me les bendiga. Vamos a orar y vamos a poder entregar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, la alabanza, Señor. Gracias porque tú, Señor, en tu amor infinito, nos haces, Señor, ver en tu palabra que nos llamas a la santificación, a la consagración, a la purificación, Padre, porque tú vienes por una iglesia que se está preparando, que se está guardando, que se está listando, que está guardando sus vestiduras, Padre, para ese encuentro glorioso contigo, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre, que podamos vivir una vida de consagración en búsqueda, en oración contigo, en comunión contigo, Padre, en que nuestra fe vaya agradándote, vaya de aumento en aumento, Padre, en que podamos siempre obedecer a tu palabra, Padre, y que también, Señor, podamos depender todo el tiempo de tu presencia, mi Señor, que siempre sea nuestra dependencia de ti, Padre de la gloria, y que también podamos perdonar, Señor, a los que nos ofenden y poder pedir perdón, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra. Bendigo a mis hermanas, bendigo a mis hermanos, Padre mío, en el nombre de Jesús, aguárdales, protégeles, bendíceles, Señor. Llévales con bien, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, que ellos puedan, Señor, vivir en la consagración, Señor, de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, mi Señor, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y si Dios mediante será para la próxima. Así que el Señor les guarde. Bendiciones.